De vuelta aquí con Cardiomorfosis, el poder sanador del amor de Dios, donde queremos llevar a todos ustedes cómo es posible a través de ese corazón de Jesús sanar, volver a ese origen del corazón, un corazón lleno de amor, un corazón limpio y puro para poder entregárselo al Señor nuevamente, así como cuando Él nos los dio, volvérselo a Ah, regresar con amor, ¿no? Limpio. así mismo, así mismo. Pero bueno, como hablábamos en el capítulo pasado, muchas veces en ese periodo de crecimiento, del desarrollo o de la vida misma, nos vamos hiriendo y muchas veces no sabemos qué hacer con esas heridas y tratamos de sobrecompensar, ¿verdad? Quiero ser autosuficiente, quiero sanarme a mí mismo, quiero automedicar el dolor y, y vamos a ver que es de esa forma que después empezamos a entronar ídolos que nos prometen quitarnos el dolor, pero que al final hacen la herida más grande. Eh, y así como hablábamos, o no, hay una fórmula que dice el Dr. Bob que yo siempre sigo, y es que detrás de cada comportamiento negativo hay un deseo santo, Eso me lo aprendí. una necesidad que no fue llenada, una herida que no fue sanada y un patrón oculto de pecado. Primero un deseo santo, ¿por qué? Porque empecemos, vamos a aclarar algo, y es que Satanás, que Dios lo reprenda, no tiene el poder de crear absolutamente nada. Bravo. Él solamente tiene el poder de pervertir lo que fue Lo que creado fue creado. bueno, bello Bello y y verdadero. verdadero. Punto. Por lo tanto, si somos fiel al deseo de nuestro corazón, a lo que se mueve en nuestro corazón, y no nos quedamos en la superficie, sino que vamos a la raíz misma del deseo, vamos a encontrar que todo lo que deseamos siempre es algo bueno. Muchas veces se pervierte en el camino y lo busco en el lugar equivocado. Y es ahí donde creamos los ídolos, ¿no? Ahí, ahí creamos ídolos, pero también en las necesidades no llenadas. Como hablábamos la vez pasada, en el capítulo pasado, si no has visto el pasado, ve primero el Regresa, pasado, regresa ahí. porque hablábamos de esas necesidades que llenamos. O sea, necesitamos seguridad, afirmación, validación, toque físico, cariño, pertenencia, ser escogidos. Y cuando esas necesidades no son llenadas de forma adecuada durante el desarrollo, durante la vida, pues voy a empezar a llenarlas por mí mismo. Quiero ser autosuficiente y vamos también a los ídolos. O las heridas también. Cuando las heridas no se las llevo al Señor, entonces también pongo ídolos que prometen darme algún tipo de sanación. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, podemos en ese periodo del desarrollo o en la vida generar heridas, por ejemplo, de abandono. ¿Verdad? Nos podemos encontrar una herida de abandono cuando, por ejemplo, mi papá o mi mamá no estuvieron presentes durante mi crecimiento, o tal vez estaban presentes, pero emocionalmente desconectados. Entonces podemos crear una herida profunda de abandono que más adelante tal vez vamos a intentar sobrecompensar buscando llenar ese vacío que me dejó ese abandono con alcohol, con drogas, con sexualidad, con relaciones, con fiestas. Y me la paso toda la vida cayendo ante los pies del pecado de la gula, porque quiero llenar un vacío que me dejó ese abandono. Entonces pongo ya como el primer corazón de la cardiomorfosis, pongo la gula, entra la gula que promete llenar un vacío que al final no va a llenar o que sí va a llenar, pero de podredumbre, ¿verdad? Quiero hacer énfasis en una pregunta que tengo acá en la cabeza rodándome. Cuando nombras todas estas necesidades que tenemos como seres humanos, ¿quiénes son los responsables directos de llenar esa necesidad? Porque me gustaría que quede claro para los responsables, valga la redundancia nuevamente, ¿a quién le corresponde llenar esas necesidades para que este individuo que está en crecimiento no vaya afuera a buscarlo? Bueno, primero en el periodo del crecimiento, pues papá y mamá. ¿Ok? Papá y mamá. Pero como veíamos en el capítulo pasado, también los compañeritos que están conmigo en la escuela, los profesores, toda la gente que hace parte de ese primer microcosmos, que es la familia, el colegio, ¿verdad? Antes de salir al macrocosmos, que ya es toda la cultura, ¿verdad? Entonces ese cuidado de nuestro entorno debe estar, así como de grande, también cuando estamos pequeños, cuidar ese entorno de los pequeños, ¿no? Exactamente, exactamente, ¿verdad? Porque, por ejemplo, puede ser también de que llegue yo al colegio y no sea bien recibido, no tenga la pertenencia y pueda generar en mi corazón una herida de rechazo. Puedo sentir profundamente rechazado por mis iguales, por mis compañeros, o tal vez cuando iba a conquistar a alguien, no sé, un rechazo que se pueda tal vez instalar en el corazón
y vuelve la misma dinámica de querer ser autosuficiente y querer sobrecompensar esa herida. Y muchas veces nos vamos a encontrar que cuando hemos sido rechazados, después hacemos de la sexualidad o de la belleza como una forma de idolatría para poder llamar la atención, para poderme sentir querido, para poderme sentir amado por otra persona. Y entonces entra al corazón la lujuria y se instala en mi corazón la lujuria, ¿verdad? Sí, para como que de alguna forma, o sea, llamar la atención, compensar y llenarme de eso que no tuve en algún momento, ¿no? Exactamente, exactamente. O también, por ejemplo, cuando crecemos en hogares muy disfuncionales, donde de pronto hay alguien que de pronto tenga una adicción y haya violencia constante, si crecimos en medio de violencia doméstica o de abusos y nos sentimos impotentes ante la situación, como que no puedo hacer absolutamente nada. O sea, no tengo control ninguno sobre este ambiente tóxico en el que estoy viviendo. Entonces, viene esa herida de la impotencia en mi vida y entonces empiezo a ver el control como una forma de idolatría. Quiero controlarlo todo. Ya de adulto necesito tener control sobre todo y sobre todos. Y cuando siento que no tengo el control, exploto en ira, porque la ira es una emoción que me da un falso control. Entonces vamos a ver que entra a ese corazón la ira como una especie de control o sí, de forma de adormecer mi impotencia y hacerme creer que tengo un control. ¿Crees tú que esta parte del tener el control sobre todas las cosas es muy difícil luego de que se crea esa herida salir de allí? No, 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 no. Vamos a ver que cuando empecemos a hablar del siguiente corazón, vamos a empezar a ver que todos estos ídolos, si empezamos por romperlos y rendirnos completamente ante el Señor, todos pueden salir, todos pueden cambiar. Otro, por ejemplo, la desesperanza. También a veces vivimos en situaciones tan fuertes que pensamos como que nada va a cambiar. Así va a ser mi vida para siempre. No hay nada que yo pueda hacer ante esta situación que estoy viviendo en mi hogar, en mi colegio. Y la desesperanza, de cierta forma, deja que el ídolo del confort entre en mi corazón, como que, mira, entra la pereza, ¿verdad? Ya no quiero hacer nada. O ante situaciones fuertes o ante tendencias fuertes puede entrar el ídolo de la pereza y decir, pues no voy a trabajar, no voy a cambiar. Así nací, así me quedo. Y no es que haya nacido así, es que fue una herida que se instaló allí, pero entra la pereza que no me deja cambiar y me acomodo ante esta situación que realmente no está bien y que no me está dejando llevar una vida plena, no me está dejando ser feliz tampoco. O una herida que se da mucho también, Roger, especialmente en víctimas de abuso sexual o físico, es la herida de la confusión. Metiéndonos un poquito a la neurología. Yo soy amante de la neurología, tengo una especialización en neurocoaching. Y mira que se ha comprobado por diferentes estudios que cuando una persona tiene un evento traumático, esa área del cerebro encargada de procesar nuevas situaciones, nuevas imágenes, como que no hace el trabajo que tiene que hacer, no lo pasa como al tiempo, a la historia, sino que cada que tengo algo que me detona, que me recuerda ese momento, yo vuelvo y lo vivo como que fuera la primera vez. ¿Tienes ¿Verdad? un ejemplo de eso para Por que... ejemplo, los soldados que van a la guerra, Ok, ¿verdad? Los soldados que van a la guerra muchas veces vienen con esos traumas de guerra y pueden estar, por ejemplo, celebrando la independencia de su país y sueltan juegos pirotécnicos, pólvora, y ellos se tiran al piso como que están en la guerra, aunque saben que no. Pero es que el cerebro se conecta nuevamente con esos momentos de con la bombardeo situación. y reaccionan Qué exactamente interesante. igual. O por ejemplo, tengo mucha gente que llegaba a terapia que no les gustaba que los abrazaran, el toque físico no les gusta. Y es porque ¿Eso a qué se debe? Yo conozco muchas no, personas hay que no... muchas razones. Hay muchas, muchas razones diferentes, pero vamos a hablar directamente de que muchas veces hubo un abuso sexual o un toque inadecuado. Entonces, ese toque no automáticamente mi cuerpo reacciona. Entonces, eso genera una confusión. Hay una Ok. confusión porque son personas que siempre están disociados, estoy pero no estoy, no logro entender bien lo que me está pasando. Y está esa herida de la confusión. Y muchas veces ante la herida de la confusión, como que entra el pecado de, como el orgullo. Como que no Ok. sé cuál es la verdad, esta es mi verdad
y esta es la que se queda, punto. Y la defiendo, ¿no? Y la defiendo, aunque realmente estoy dentro de una confusión. Entonces vamos a ver cómo cada una de estas heridas, sea el abandono, sea el rechazo, sea la impotencia, sea la desesperanza, sea la confusión, sea el miedo o sea la vergüenza, ¿verdad? Cualquiera de estas 7 heridas capitales son 7 puertas que si yo no dejo que el Señor entre y sane, son 7 puertas por las que entran y se instauran 7 pecados capitales en mi vida que llegaron con la promesa falsa de quitarme el dolor o el sufrimiento o de llenar esa necesidad que no fue llenada, pero no me llenan sino de odio, de rencor y demás vacíos. Y de eso habla precisamente ese primer corazón de la cardiomorfosis, ¿no? Esa primera etapa con la cual estos hermanos jesuitas querían evangelizar de alguna forma y querer llevar un proceso de sanación a los feligreses en aquella época, porque mostraban un corazón en el gráfico, que lo vamos a poder ver acá, donde entran todos estos pecados capitales, ¿no? Que se convierten en estas 7 heridas capitales también que acabas de mencionar, y se posan allí y se entronan allí, dando el trono, por supuesto, al tentador, que es el que te presenta todas estas situaciones en tu vida, y tienes un corazón alejado de Dios, ¿no? En esta imagen van a poder ver que está todo el corazón impregnado de monstruos, pero y tienes fuera a tu ángel de la guarda, que ya eso es otra parte del conocimiento de la teología de la iglesia, que tenemos un ángel de la guarda designado por Dios para el cuidado de cada uno de nosotros, y el Espíritu Santo también sobrevolando ese corazón, como que a la espera, ¿no? de que le llames, de que le uses, de que le dejes entrar por alguna parte. Mira que ahorita que tú describes eso y hablando de las heridas, pues nada, un poquito de vulnerabilidad porque me acordaba también como de mi propia historia. Mira que yo crecí en un lugar católico. Mi papá y mi mamá eran súper católicos y también súper amorosos y cariñosos entre ellos. Yo recuerdo cuando salíamos a jugar a la calle, porque había una época que la gente jugaba en la calle. Sí, sí, ¿Tú sabías? yo jugué. Bueno, Cuando me dejaban salir. cuando salíamos a jugar y después regresábamos a la casa, siempre nos encontrábamos a mamá y papá bailando, ¿verdad? Porque era la dinámica del hogar, era un hogar muy bonito. Mi papá literalmente, Roger, literalmente era el rey de la casa. O sea, para mí él era un héroe, Superman, un pobre baboso al lado de mi papá. O sea, estaba cumpliendo su papel de sacerdote del hogar. Total, total. Y no era un rey como de dominio, machismo, mandato. No, no, no. Era un rey por la forma en que servía y se sacrificaba por nosotros. Mi papá llegaba, por ejemplo, del trabajo y abría la puerta y decía, ¿dónde está la reina de mi casa? Y mi mamá corría y se le tiraba encima. Y de una pierna me pegaba yo y de la otra mi hermano. Y él caminaba porque mi papá alza pesas, o él se cree como Arnold Schwarzenegger. Y caminaba hacia el comedor y nos sentábamos a comer todos en familia. Qué bonito recuerdo. Después reposábamos la comida y nos íbamos para el garaje que mi papá alzaba pesas con mi hermano y mi mamá ponía la música y yo con la limonada, yo, wow, ese es mi papá. Y mira que el recuerdo más bonito que yo tengo era un día que estábamos elevando cometas y iba yo corriendo con la cometa en una calle destapada y de repente yo me caigo. Y cuando me caigo con las piedras se me pela completamente toda la rodilla. Y yo recuerdo que levanto la cabeza y mi papá está como a una cuadra y mi papá se levanta y yo y venía corriendo y yo, ay, yo como que a mis amiguitos, ese es mi papá. Ahí viene. Y viene mi papá y ¡pra! Me carga del piso, me lleva para la casa y me mira y coge el alcohol y me dice, mírame los ojos, lo que te voy a hacer te va a doler, pero es por tu bien. Y yo le agarré la mano a mi papá y lo miraba a los ojos y él me echaba el alcohol y me ardía horrible. Pero mientras yo lo miraba a los ojos, yo sabía que fuera lo que fuera que él estuviera haciendo, y aunque me doliera, él lo hacía por amor. Y yo confiaba 100% en ese papá. Y así como la memoria más bonita que yo tengo es con mi papá, la memoria más triste que yo tengo es con él. Yo recuerdo los 7 años, estaba yo en el primer piso de la casa, en un 20 de diciembre, y en el segundo piso yo escuchaba gritos de mi papá y mi mamá, y eso nunca fue normal. Yo no crecí en un hogar de peleas. Tenía mucho miedo. Y de repente yo alzo la cabeza y yo veo que él empieza a bajar las escaleras y en su mano hay una maleta. Y era como que todos mis miedos, todo, el miedo más grande del mundo, o sea, se me estaba haciendo presente. Mi papá se iba. Y yo me acuerdo que yo salí corriendo y le abrazo las piernas a mi papá y le digo, papá, no te vayas. Y en ese momento mi papá sacude la pierna y yo caigo al piso.
Y hasta este momento yo puedo recordar, Roger, mientras él se iba, cómo con él se iban mis sueños, cómo con él se iba, o sea, se iba mi héroe. De ahí vino una época muy oscura en mi casa, porque mi mamá cayó en una depresión terrible, mi hermano se enloqueció con todo este tema, era un adolescente, yo me llené de mucha tristeza, yo no hablaba con nadie en el colegio, entonces me hacían bullying de repeso, me amarraban y cogían bolitas de papel higiénico mojado a tirarme, y cada bolita que me pegaba, yo recuerdo que yo recordaba, yo pensaba, ni me importaban esos niños, yo pensaba, ¿dónde está mi héroe? ¿Dónde está mi papá? El que me defiende, ¿no? El que me defiende. Y mira que después de eso me llevan al psicólogo y todo, y mi vida en el colegio, en el high school cambió. Yo tenía amigos, no, me volví rumbero de todo. Me vine para los Estados Unidos, conocí a Jesucristo a los 18 años, empezamos a hacer teatro y a evangelizar en colegios, iglesias, universidades, con otros adolescentes también. Fue una época muy linda, pero esa herida de mi papá yo no la había tocado. Me ha puesto una Ah, máscara. antes de que avance, quiero aprovechar dándote gracias por el testimonio que nos estás compartiendo. Hoy en día, ¿qué heridas reconoces tú que se abrieron en ese momento de tu vida como niño para que los padres los tengan presentes, ¿no? El que esté escuchando esto, los papás que escuchen este mensaje, sepan lo que pueden causar en estas situaciones de sus hogares. Pues mira, en trabajo terapéutico que hice alguna vez, pudimos reconocer una herida grandísima de abandono, ¿verdad? Y, y es un abandono fuerte porque no fue, es muy diferente cuando tú creces sin un papá, no hay un papá, entonces sí hay un abandono, No ha existido nunca, papá. pero hay un abandono igual, hay una herida. Pero el desorden de apego que genera es diferente cuando yo sí tuve ese papá, amé ese papá, eh, eh, y de repente me lo quitan. Entonces, eso genera en la persona lo que se llama un apego desorganizado, ¿verdad? Es como que no confío 100% en mí, pero no confío 100% en otra persona. Y muchas personas con apego desorganizado saben que necesitan a alguien. Entonces, claro, buscan una relación y empiezan una relación, pero cuando la persona está llegando muy cerca al corazón, saboteo la relación. Porque no puedo, no ¿Por puedo qué la confiar. sabotea? Porque No la puedo confianza. confiar ni en la persona ni en mí. O un apego ansioso, donde yo realmente necesito mucho de la otra persona porque creo que hay algo malo conmigo, pero algo bueno con los demás. Reconozco la herida de abandono. Se generó también una herida de rechazo, que fue a nivel del bullying de mis compañeros, porque niños son niños y un niño no tiene la empatía para saber lo que uno está viviendo. Hubo una gran herida de impotencia también en ese momento, de desesperanza y de vergüenza. Una vergüenza muy personal, porque lo que le pasa a muchos niños cuando sus papás se divorcian es que de cierta forma se involucran en la situación y generan una culpabilidad. Pero bueno, yo le puse máscaras a todas esas heridas, me Y, vine para los y Estados sobresaliste. Unidos, inclusive dentro de la iglesia también en parte sí era un enamoramiento de Dios, pero al mismo tiempo era como una forma de sobrecompensar y de anestesiar el dolor. ¿Cómo me doy cuenta de eso? Porque, porque un día voy a un retiro y voy a confesarme con el sacerdote y el sacerdote me pregunta, Gustavo, ¿dónde está tu papá? Y yo, ¿por qué mi Ahí papá? salió. Y yo, mi papá en Colombia. Me dice él, ¿y cómo es tu relación con tu papá? Yo, era como que cada que el sacerdote hacía una pregunta, estaba Más tocando profundo. una herida que yo decía, ¿pero por qué? Y me dice, Gustavo, ¿cuántos años tenías tú cuando tus papás se divorciaron? Y digo, yo ya molesto, yo estaba molesto, y digo yo, 7 años, padre. Y me dice el padre, Gustavo, tú sabes que Dios es tu padre y te ama. Fue la última estocada, porque yo estaba tan herido y no había querido ver esa herida, que cuando el padre dijo eso, yo me levanté y le dije, no, si mi papá de la tierra no estuvo a mi lado para ayudarme a crecer, yo no quiero un papá en el cielo. Si mi papá de la tierra no estuvo a mi lado para enseñarme cosas básicas como afeitarme, hacer un nudo de corbata, yo no quiero un papá en el cielo. Si mi papá de la tierra no estuvo a mi lado para defenderme, para protegerme, para mirarme a los ojos y afirmar mi identidad, yo no quiero un papá en el cielo. Y yo recuerdo que me fui de la iglesia y empecé a querer a ser autosuficiente y sanar esa herida por mí mismo, y caí en drogas, alcohol, una sexualidad completamente desordenada porque el rechazo quise sobrecompensarlo precisamente con sexualidad.
el vacío de mi papá lo quise sobrecompensar con alcohol, con drogas. O sea, pude ver cómo se empezaron a instaurar cada uno de estos pecados de forma diferente en mi corazón, prometiendo llenar un vacío, sanar una herida, que realmente no lo iban a hacer. Lo que hicieron fue herirme mucho más, hasta el punto de que un día termino yo en el suelo de una discoteca en la que trabajaba, eh, perdiendo completamente mi dignidad. Y recuerdo que en el suelo de esa discoteca, a las 3 de la mañana, llorando, me levanto y me miro al espejo y yo no reconozco la imagen que está ahí. Ese no soy yo. Ese nunca En fui lo que yo. te convertiste, ¿no? En lo que me convertí, empecé a llorar y 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 le dije, Señor, por favor, quítame la vida, por favor, quítame la vida. Ya no quiero vivir más. 5 días después, no fue Dios, fue mi irresponsabilidad por no haber dormido y seguir de fiesta. Tuve un accidente horrible. Mira que yo estaba en un Jeep Wrangler con carros fuertes y el Jeep se dobló a la mitad Wow. y yo salí por Entonces delante estás acá, ahí sí por Dios. y me levanto, Roger, y me miro y no tenía absolutamente nada. Nada. Pero todavía ese corazón, en ese primer paso, la cardiomorfosis, todos esos ídolos estaban en mi corazón y miro el carro y le digo a Dios, Señor, te pedí que me quitaras la vida, no el carro. O sea, era tanto el orgullo, la ira, la herida, todo lo que estaba en mi corazón, que ni siquiera podía ver lo que Dios estaba haciendo por mí en ese momento. Eh, y bueno, nada, termino en mi casa, sin carro, sin forma de llegar donde estaban mis amigos de la playa, solo en mi casa, y yo le tenía miedo a la soledad porque la soledad te interpela. La soledad te pregunta, ¿dónde estás? Claro. ¿Qué Ahí estás está. haciendo con tu vida? ¿Quién tú eres? ¿Verdad? Y, y en esa soledad empecé a ver hacia adentro. Y vamos a dejarlo así. Quiero que ese hacia adentro sea la continuación del próximo episodio, si tú nos lo permites continuar indagando en ese hermoso testimonio. Pero me gustaría eso que dijiste cuando te tocan la herida, ¿no? ¿Qué tan importante es que nos toquen la herida? Dejarnos tocar la herida. En estos días conversaba con alguien y me decía, pero ¿por qué ahora todo es herida? ¿Por qué ahora todo es esto que hay que sanar a juro? ¿Que porque estamos todos dañados? Yo, pero es que existe algo y se demuestra en tu comportamiento que hay algo que hay que buscar. Pero ¿por qué me quieres dañar mi infancia si mi infancia fue perfecta? Entonces, ¿cómo llegar a ese punto de poder tumbar esa imagen de perfección? Porque te la creas para poder llegar al punto donde estás. ¿Cuál es tu consejo para poder derrumbar esa falsa imagen que tienes de ti mismo? Primero quiero validar lo que la persona te dijo y después vamos a ver el error. Validarte que últimamente todo es heridas. Eso sí es verdad. Yo digo, solamente se tocan las heridas para que sean sanadas. Bravo. Pero últimamente sí he visto que hay como una fijación. Por todo en social media, Instagram, Facebook, heridas. Y desde ahí queremos justificar muchas cosas. Estamos justificando y le estamos quitando la mirada a Cristo para ponérsela a la herida. Entonces andamos heridos, con dolor, y que estoy trabajando la herida del abandono. No. Tenemos que pasar un proceso de sanación porque Jesucristo vino a sanarnos. Pero cuando miramos las heridas es porque queremos sanarnos, no porque queremos ponernos y vestirnos de ella y sacarla a pasear y tomar. Porque no hay nada mejor que una herida bien administrada. Usted administra una herida y todo el mundo tiene lástima. No. Vamos a nombrar las heridas para sanarlas, ¿verdad? Ahora, vamos a la otra parte. Claro que sí, muchas veces estoy en una zona de confort, la pereza del proceso de sanación está en mi corazón y mejor me imagino que todo fue perfecto y no quiero indagar de dónde vienen comportamientos negativos que tengo. No quiero indagar por qué tengo esa necesidad de que todo el mundo me tenga en cuenta. ¿Por qué tengo esa necesidad de ser necesario para los demás? ¿Por qué todo me lo tomo personal? ¿Por qué si alguien hace un comentario yo digo fue por mí? ¿Por qué si alguien mira mal es que está bravo conmigo? O sea, porque no quiero indagar en todos los comportamientos que son negativos, porque estoy muy cómodo. Entonces es muy importante darme cuenta que no hay que dañar la niñez a nadie, sino que simplemente tenemos que ver la raíz de muchos de estos comportamientos que no nos dejan ser personas íntegras y personas asertivas. Y para eso tenemos que hacer un recorrido, y para eso tenemos que nombrar heridas, y nombrar para sanar, no para quedarme en ella, y nombrarla siempre en compañía del Señor.
Usted solo no se ponga a indagar sus heridas, porque si su cerebro creó mecanismos de defensa para que usted las olvide, es para que usted crezca bien. Ahora, si va a sobrepasar esos mecanismos de defensa y va a recordar, es para sanar y sanar con el Señor. Amén. Bien, Gustavo, cierra tú este programa diciéndonos acá cómo podemos hacer para que el corazón de Jesús toque ese corazón herido y nos lleve a una mejor sanación. ¿Cuál es ese síntoma que debemos sentir cuando ya comenzamos a sanar? Mira, yo digo que cuando empezamos a sanar, yo siempre pruebo la sanación de mis pacientes con 3 frutos del Espíritu Santo, ¿verdad? Cuando el Espíritu Santo ya está empezando a llevar esa luz, que ese corazón de Jesús empiece a tocar el nuestro, siempre se va a dar el fruto de la paz. Bravo. Paz, hay paz. Sé que hay una herida, sé que estoy sanando, pero hay paz. Hay gozo, que no tiene que ver nada con euforia ni con alegría. No, es que hay un gozo, estoy bien, estoy sanando. Ya no me acerco a la herida con dolor, sino con curiosidad. Me quiero sanar. Quiero sentir ese toque sanador del Señor en esa área que estoy herido. ¿Verdad? Son 4. Hay compasión, ¿verdad? Siento compasión por mí, pero por las heridas, por las otras personas también, porque entiendo que gente herida hiere gente. Dejo de culpabilizar. Sí, hay un responsable, nombro al responsable, pero perdono porque hay compasión. Y el último, autocontrol. Ya no me manejan mis pasiones, ya no me manejan esos deseos desordenados, sino que empiezo a tener más control. Bueno, esta información fue para mí, me encantó porque sé que ahora voy un poquito bien en ese proceso de sanación, porque yo creo siempre, y se lo digo a todo el que puedo, cuando comiences a sentir paz contigo mismo, entonces es porque has permitido que el Señor empiece a trabajar en ti. Gloria a Dios. Amén. Entonces nos vemos en el próximo episodio y seguimos con la cardiomorfosis para todos ustedes. Y compártelo. Bye.